Una santiagueña regresa a un cerro alejado y lleno de secretos. Secretos que ella misma empezó a desempolvar unos 30 años antes. Ha pasado todo ese tiempo entre ruinas, esqueletos y urnas funerarias. Un tiempo en el que desenterró el pasado de una provincia y arriesgó una osada teoría sobre su origen. La santiagueña tiene un nombre que evoca hazañas de otros tiempos. Se llama Olimpia Righetti y esta es su historia. Olimpia Righetti nació en 1910 en Santiago del Estero. Pertenecía a una familia de clase media y había estudiado en el Colegio del Centenario, en el mismo edificio en el que se encontraba el Museo Arcaico, fundado en los años en que ella cursaba la escuela primaria. Siendo adolescente, conoció allí a los hermanos franceses Emilio y Duncan Wagner, y ese encuentro cambiaría su vida. Olimpia Righetti era una adolescente santiagueña, bella, hija de inmigrantes, que en los años 20 y 30, en una sociedad en donde no había prácticamente ninguna alternativa de comunicación con el resto del mundo, escucha a los hermanos Wagner en una conferencia y queda fascinada por lo que ellos cuentan, ya que hablan de una civilización milenaria, en lo que llamaban las pampas santiagueñas, en donde organizaciones culturales de aborígenes habrían creado un arte superior, o por lo menos parecido, al del periodo de esplendor de Creta y del Imperio griego. Emilio Wagner había llegado a la provincia a fines del siglo XIX, obsesionado con el estudio de las culturas aborígenes de la región. La cantidad de piezas de cerámica, piedra y restos óseos que encontró en la localidad de Icaño lo llevó a quedarse en Santiago. Cuando Olimpia se acercó a ellos, rápidamente se convirtió en discípula de Emilio, trabajando como ilustradora. Al poco tiempo, y siendo aún muy joven, dirigió sus propias excavaciones arqueológicas. Yo tuve la suerte de conocerla, la señorita Olimpia Righetti. Era un día en que ella apareció en la escuela en la que yo trabajaba y con su equipo, con un equipo de hombres que seguramente venían con la función de cumplir la tarea de excavación, y le solicitó a la directora que le facilitara la colaboración de unas maestras, y tuve la suerte de ser designada por la directora junto con otras compañeras para que la ayudáramos a la señorita Righetti en la tarea de hacer la clasificación o la selección de lo que ella suponía que, mejor dicho, tenía seguridad de que en esa zona había habido asentamientos aborígenes. Tras varios años de trabajo, los hermanos Wagner publicaron en 1934 La civilización chaco-santiagueña y sus correlaciones con las del Viejo y Nuevo Mundo. En el que se describían los hallazgos y se proponían las primeras hipótesis sobre la existencia de un imperio de las llanuras, dueño de una compleja cultura. De esa manera, Olimpia conoce a los Wagner, se ofrece para trabajar con ellos, busca contactarlos para que le enseñen sobre arqueología, y con el tiempo
se convierte en la principal colaboradora de los hermanos Wagner. Ella dibujaba y pintaba de una manera primorosa. Lo cual la hace imprescindible prácticamente, porque en un tiempo en el cual la impresión era muy diferente de la actual, entonces lo que hace Olimpia es un trabajo verdaderamente invalorable, porque de las miles y miles de piezas arqueológicas que los hermanos Wagner encuentran fragmentos, ella llega a reconstruir cómo eran realmente, en base a la deducción, a la medición, a la comparación, y gracias a ella se ha editado uno de los libros más hermosos de la historia, no solamente de la historia nuestra, sino posiblemente de la historia mundial. Y las ilustraciones que lleva ese libro, La civilización chaco-santiagueña, de los hermanos Wagner, son todas imágenes que han sido pintadas por Olimpia Righetti. En 1937, Olimpia participó de exploraciones en Sumampa, al sur de la provincia. Me acuerdo que era una persona muy sencilla, en su ropa, en su vestimenta, nada que pudiera llamar la atención, porque andaba de pollera y una tipo chaqueta. Y luego fue enviada por los Wagner a la provincia de Salta en misiones para comparar trabajos. Encontró y estudió pinturas rupestres, urnas funerarias, armas de piedra, restos fósiles y piezas de cerámica negra cuyo origen se estimaba en varios siglos antes de la colonización española en la región. Cuando le tocó actuar a Olimpia Righetti en la década del 40 del siglo XX como científica y como discípula de Emilio Wagner, seguramente no le debió haber resultado fácil, por cuanto era una mujer que debía desenvolverse en un ámbito esencialmente masculino. Sin embargo, intentó, lo hizo y empezó a publicar trabajos científicos, del cual quiero rescatar uno sumamente interesante que se refiere al rol de la mujer en la civilización chaco-santiagueña. Un vaso antropomorfo que representa a una mujer con los brazos en jarra nos da el ejemplo de un peinado muy elegante, que hoy en día no tendríamos a menos llevar. Él se compone de un rodete alargado y de dos bucles que caen sobre la nuca. Ningún cronista nos habla de peinados así, ni en Santiago, ni en toda la región del Tucumán. Y los historiadores contemporáneos nos hacen conocer más bien algunos más sencillos. Ella estudió el trabajo de las mujeres, que a su juicio eran justamente las mujeres indígenas las que hacían un trabajo pequeño, delicado, que tenían que ser dedos justamente de un tamaño inferior para poder trabajar en objetos de menor tamaño de cerámica, como los torteros del uso para hilar, sumamente decorados. Comparó el trabajo de estas ceramistas con los de las teleras y, uniendo ambos tipos de trabajo, le adjudicó al rol de la mujer en esta civilización importante a su criterio un rol trascendente. $6.000 torteros nos sugieren la idea de 6.000 mujeres entregadas al útil arte de hilar para cubrirse. No solamente los magníficos ornamentos de los torteros,
el cuidado de su pulido o la prolijidad en su aspecto, la variación en su forma y las elegantes combinaciones en sus decorados denuncian el refinamiento de aquellas hábiles artistas, alfareras y tejedoras. Los hallazgos de Olimpia Righetti la llevaron a anunciar, junto con Emilio Wagner, una de las teorías más audaces de la arqueología argentina: que la civilización chaco-santiagueña provenía de un pueblo muy antiguo que luego había poblado al resto de los continentes del mundo. Entonces ellos hacen una serie de correlaciones que tienen que ver con similitudes en la gráfica, similitudes en los dibujos, similitudes en los motivos, entre distintas piezas arqueológicas de las que ellos encuentran en Santiago del Estero con las que se han encontrado en civilizaciones de Europa y de Asia Menor. En 1946, Olimpia Righetti publicó, junto con Emilio Wagner, Arqueología Comparada, un libro que reunía nuevos hallazgos 10 años después de la primera obra sobre la civilización chaco-santiagueña. Aquí se abonaba la arriesgada hipótesis de que todas las civilizaciones más desarrolladas de Asia, África y Europa no eran más que colonias de una cultura primaria, madre de todas las otras, cuya sede principal había estado en América. Sin embargo, en este libro ellos todavía no van a aventurar demasiadas hipótesis. Van a insinuar a través de ubicarse, relacionarse con otros arqueólogos, muchos de ellos ya en esa época refutados incluso, y de una bibliografía bastante vieja, van a apoyarse para decir que estas correlaciones abren una serie de hipótesis y nos permiten preguntarnos qué vinculaciones habría entre las culturas que ellos encuentran en Santiago y otras civilizaciones, como ellos dicen, del Viejo y del Nuevo Mundo. Cuando se refieren al Nuevo Mundo hablan de similitudes con civilizaciones o con culturas arqueológicas encontradas en América del Norte. Las ideas que circulaban en Santiago ya habían empezado a hacer polémica en el mundo. En 1938 había reaccionado Claude Lévi-Strauss, la figura más importante de la antropología del siglo XX y autor de textos fundamentales de la disciplina. Durante un viaje a Brasil, se enteró de la obra de los Wagner y publicó una nota en un periódico local y un artículo más extenso en la revista del Archivo Municipal de San Pablo, en el que criticaba, con tono irónico y dureza, las correlaciones establecidas en el primer libro de los Wagner. En Buenos Aires, por ejemplo, se reunió la Sociedad Argentina de Antropología y le dedicó unas jornadas especiales para la arqueología de Santiago del Estero. Allí estuvieron investigadores de la talla de Ambrosetti, de Canal Frau, de otros investigadores de la arqueología argentina. Y evidentemente los investigadores argentinos opinaban que no tenía tanta antigüedad la cultura de Santiago indígena de Santiago del Estero. En 1939, los miembros del Instituto Nacional de Arqueología se habían reunido en Buenos Aires durante una semana a discutir la obra de los Wagner. Por esos años, el museo contaba ya con 17.000 piezas reunidas y estudiadas. Sin embargo,
Desde la capital rechazaron las interpretaciones que en Santiago se hacían sobre su antigüedad y la teoría de la Magna Mater. Desde sus primeros descubrimientos arqueológicos, los hermanos Wagner van a elegir, van a privilegiar como espacio de debate y como espacio de divulgación de sus hallazgos la prensa diaria, el Jockey Club, la Alianza Francesa, lugares donde hacían sus conferencias sobre la civilización chaco-santiagueña, es decir, se dirigían a un público de no especialistas. Y fueron dejando de lado el debate, la confrontación científica para la cual había especialistas, había lugares en Argentina donde podían hacerlo. De hecho, dejan congresos muy importantes a los que no asisten y donde ya estaba en debate porque ya había aparecido en los diarios que había descubrimientos muy importantes en Santiago del Estero. En 1948, Olimpia Righetti publicó un artículo en el diario El Liberal donde reivindicaba el trabajo de los Wagner y recordaba el comienzo de su labor junto a ellos. Las excavaciones se realizan sin interrupción cada año. El museo crece aceleradamente. No había vitrinas para conservar las colecciones. A falta de ellas, don Emilio construyó mesas con cajones de embalaje, cuyo precio es reducido. Duncan escribía y dibujaba sobre ellas. Sobre ellas se realizaron las primeras exposiciones y se dictaron clases a las escuelas. La que suscribe, que ya concurría al museo, empezó sus estudios en esas mesas. Este privilegio por un determinado público tiene que ver precisamente con su concepción de la arqueología, que la acerca más al estilo de arqueología de los anticuarios del siglo XIX que a la moderna arqueología que ya estaba consolidándose y profesionalizándose en la Argentina. Entonces, estos, de alguna manera, aficionados, aristócratas europeos, sostienen, especialmente Duncan Wagner, que la arqueología es más un arte y que requiere la inspiración y la capacidad de producir belleza y de percibir la belleza de los artistas, mucho más que el trabajo científico minucioso, trabajoso, de clasificación, que Emilio, por otra parte, de alguna manera hacía, pero que para ellos no era lo importante. Duncan había fallecido en 1937 y Emilio moriría 12 años después, a principios de 1949. Olimpia fue designada entonces como directora del Museo Arqueológico. Olimpia Righetti nunca se casó ni tuvo hijos. Tras la muerte de los Wagner y durante los siguientes 20 años, continuó en soledad con el trabajo arqueológico, pero en 1967 fue reemplazada en su cargo y nunca más regresó al museo. Olimpia hizo y continuó la obra cultural de los Wagner. Estuvo por países americanos, vecinos como Bolivia, Chile, hizo conocer la hipótesis de los Wagner, todo el conocimiento cultural que tenían en relación a la cerámica arqueológica de Santiago del Estero. Y ella también efectuó una serie de investigaciones arqueológicas y campañas por la zona del Río Dulce, por los departamentos Robles y Banda.
En 1971 se publicó uno de los últimos artículos escrito por Olimpia Righetti. Fue en los Cuadernos de Cultura, editados por la Municipalidad de Santiago del Estero. Este es un relato de lo que sería su última expedición, realizada por su propia cuenta a las sierras de Sumampa y Ojo de Agua. A medida que se iban extrayendo, nosotros íbamos, de acuerdo a las indicaciones que nos daba la señorita Righetti, íbamos haciendo la clasificación de lo que se iba encontrando. Ella se limitaba a ordenar, vean aquí, excaven aquí, vean allá y sigan hasta que llegó un momento que dijo, bueno, es suficiente con todo lo que ya hemos podido nosotros lograr recuperar de aquí, de estas zonas donde que era verdaderamente que le habían indicado muy bien. Al poco tiempo se alejó de la vida pública y se recluyó en su hogar. Falleció en 1989 y en 1992 fue declarada ciudadana ilustre. En sus últimos escritos publicados continuaba defendiendo la idea de una correspondencia entre la civilización chaco-santiagueña, la Magna Mater y otras civilizaciones antiguas. Entonces, de alguna manera, la sostén de este mito, de esta teoría bastante fantástica sobre la arqueología de Santiago del Estero, va a ser Olimpia Righetti, que lo va a sobrevivir muchos años, precisamente por la diferencia de edad, a Emilio y Duncan Wagner, y va a quedar como directora del museo largamente para continuar esta línea de investigación como única exponente de esta escuela, de este intento de construir una escuela de arqueología. Este abrigo es tal vez la más bella expresión de arte rupestre con que cuentan los pueblos precolombinos de Santiago del Estero y de Argentina. Se halla totalmente grabado y pintado. Entre sus figuras está la lechuza, con alas desplegadas en forma idéntica a las que comúnmente se ven en las urnas funerarias. Un hacha de piedra que encontré también en Ojo de Agua tiene el surco completo como el de las hachas de la zona mesopotámica. El conjunto de datos que poseemos hasta ahora permite formarse una idea bastante completa y confirmar que esa región estuvo bajo el dominio de la civilización chaco-santiagueña. Los estudios complementarios ofrecerán más tarde un cuadro más amplio de la arqueología de esa región.